Nuevo intento del Consejo Europeo de acometer una injerencia en la soberanía, en este caso de Italia, con unas declaraciones realmente embarazosas sobre la policía italiana y sobre cierto racismo. Lo llaman perfilación racial como práctica de la policía. Ahora te diré en qué consiste, pero Giorgia Meloni no deja pasar esto, estalla literalmente con una serie de publicaciones al rojo fuego, negándose a que una entidad externa financiada con los impuestos de los italianos, se permita la licencia de opinar sobre cómo tiene que actuar la policía soberana en un país, o mejor dicho, la policía en un país soberano. Esto da a ver, delata con esta denuncia Giorgia Meloni el carácter tiránico de la Unión Europea, todavía envuelto, permeado, empapado de connotaciones woke que están llevando a Europa y han llevado durante años a Occidente a una situación de insostenibilidad, de idiotez extendida y socialmente aceptada, hasta el punto de que realmente tenemos que cuestionarnos bastante cosas. Y efectivamente, Giorgia Meloni también se la cuestiona, no solo en términos de actuaciones policiales, sino también en términos de medio ambiente, porque paralelamente también estuvo cerrando la asamblea de la organización, principal organización de empresarios, de industriales italianos, y no faltó la ocasión para hablar sobre el suicidio de la energía verde, mal llamada verde. Quédate conmigo porque lo vamos todo a analizar en este vídeo, que te va a dar una idea muy clara sobre cómo funciona la Unión Europea y sobre cómo la Unión Europea, tal como está concebida ahora, debe ser desmantelada. Vamos con el vídeo. Así es, mientras el rey entrega el premio Carlomagno a la bruja Ursula von der Leyen, que pasará a la historia como el personaje político femenino más nefasto para la historia de la humanidad, no te quepa la menor duda, el rey advierte, fíjate, en su discurso, contra voces peligrosas y equivocadas, tema desinformación. Europa necesita desarrollar su poder duro. Su poder duro. El rey habla de poder duro. Un tipo que es parecido a Macron con su mujer, habla de dureza la que no tiene siquiera en su familia y en su propio país, y tener una sola voz, la de la premiada no electa, esto lo dice Juan Carlos Girauta. Esto es lo que tenemos, una Ursula von der Leyen que además decía en el discurso, que no te voy a poner, que a la Europa le irá bien si a la democracia le irá bien. ¿Qué democracia? Esa es la cuestión, que a Europa no le va a ir bien porque no hay democracia. Y esto lo demuestra Giorgia Meloni. Fíjate, te voy a compartir una serie de titulares solo para que tengas una idea. Esos son titulares de última hora. Esto está corriendo como la pólvora. La Gaceta: Meloni se rebela contra el Consejo de Europa hace 13 horas. El Consejo Europeo habla de policía racista, ira de Meloni. Prensa latina: rechazan en Italia críticas europeas sobre presunto racismo de la policía. Meloni: las acusaciones de racismo contra nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son vergonzosas. El Consejo de Europa denuncia prácticas racistas de la policía italiana. Euronews: el Consejo de Europa afirma que los perfiles raciales, perfilación racial e identificación policial abundan en la Unión Europea y pone Italia como ejemplo. No te voy a poner estos artículos directamente, te voy a poner lo que dice una influencer al respecto y lo que ha dicho Giorgia Meloni. Esto es lo que dice la influencer activista Isabella Tovaglieri, italiana. Te lo voy a poner. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa ataca a la policía italiana acusándola de racista. Este ataque ideológico contra nuestra fuerza de seguridad es inaceptable. Patrullan el territorio todos los días poniendo en riesgo su propia seguridad por los italianos. Italia es uno de los países que está emprendiendo unas acciones más contundentes contra la inmigración ilegal y, sin embargo, se ve desestabilizada por autoridades o pseudo-autoridades supranacionales que se arrogan precisamente la autoridad moral superior para decir quién está haciendo bien la cosa y quién no, ¿no?
cuando sin embargo son unos burócratas que ni siquiera han puesto pie en el territorio y poco pueden opinar si no conocen las realidades locales, ¿no? Y esto es lo que dice, de hecho, Isabella Tovaglieri, que vamos a escuchar. Te voy a traducir yo lo que dice. In Italia la polizia è razzista. Ci mancava solo l'attacco del Consiglio d'Europa contro il razzismo e l'intolleranza che ha accusato in queste ore gli agenti di polizia del... En Italia la policía es racista. Esto es lo que dice el Consejo de Europa, que sostiene que los agentes de policía del país italiano son racistas. Della comunità rom e delle persone di origine africana. En especial modo sobre los de la comunidad rom, que son los gitanos rumanos, y los de origen africano. Secondo questo ente, di cui non conosciamo l'utilità, ma de acuerdo con con esta entidad, el Consejo de Europa, cuya utilidad desconocemos, pero sappiamo per sabemos certo che è pagato anche con que le ha tasse sido degli pagado con italiani. los Tra gli impuestos de agenti los di polizia italianos. italiana è frequente il racial profiling. Entre la policía italiana es frecuente el racial profiling, la profilación racial. ¿En qué Cioè consiste? la profilazione razziale secondo la quale i controlli o i fermi di polizia vengono adottati sulla base dell'origine etnica. Es decir, que la policía tiende a parar con más probabilidad personas viéndolas que tienen origen diferente, origen étnica diferente, ¿no? Non solo, sempre secondo questo organismo, le autorità italiane non sarebbero nemmeno consapevoli Y dice este organismo, se arroga la autoridad para decir que las autoridades italianas ni siquiera son conscientes, es decir, ni siquiera hacen eso conscientemente, sino que actúan así, por intuición, porque ese sesgo racial les condiciona. dell'entità del problema. Chissà se sono razziste anche le statistiche del nostro Ministero degli Interni che certificano la stretta correlazione tra immigrazione clandestina e ai... Y dice, no sé si son conscientes ellos, esos burócratas, de las estadísticas sobre los delitos en Italia que certifican la correlación entre criminalidad e inmigración ilegal, no inmigración, inmigración ilegal. alcune tipologie di reati particolarmente odiosi, come le violenze sessuali, Particularmente delitos como las agresiones furti, lo íntimas, sfruttamento los robos della prostituzione y el aprovechamiento de la prostitución, la trata de o lo prostitutas. spaccio di droga. Y también el tráfico de Di drogas. fronte a questi attacchi ingiustificati e pretestuosi ho quindi scritto una lettera di solidarietà Dice, ante estos ataques injustificados y pretenciosos, he procedido a escribir una carta de a tutti i solidaridad rappresentanti dei para todos los poliziotti d'Italia, representantes anche de la per policía, assicurarli del fatto che in Europa non ci sono solo enti accecati dall'ideologia e dal diciendo que en Europa no existen solamente entidades, instituciones cegadas por la ideología, que actúan en base a la ideología politicamente corretto y de la ideología de lo políticamente correcto, del wokismo, por o tanto, esponenti politici come Ilaria Salis che vedono nelle divise dei nemici. o exponentes políticos como Ilaria Salis, que es otro exponente italiano, que dice que ve allá donde hay uniformes, ve Lo enemigos. straordinario lavoro svolto quotidianamente per presidiare il El extraordinario trabajo desarrollado a diario para territorio, preservar spesso in el condizioni territorio, molto complesse, especialmente en condiciones muy anche a complicadas, causa dell'aumento dell'immigrazione regolare, sobre todo a causa del aumento de la inmigración va irregular, onorato e rispettato. debe ser ese trabajo honrado y Non certo respetado, denigrato come affermato y no denigrado questo como ha ente, di cui afirmado finora non avevamo esta sentito organización. parlare, forse proprio a motivo dell'inconsistenza e della superficialità della propria Una organización, el Consejo de Europa, de la que hasta el momento nadie había oído hablar, precisamente por su inconsistencia. azione, chiaramente dimostrata in questa occasione. Y esto es lo que dice Isabella Tovaglieri. Pero ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo Giorgia Meloni? Pues Giorgia Meloni dijo esto, que ha publicado y que te voy a traducir. Las palabras pronunciadas por la Comisión, voy a ponerlo más grande, contra el racismo y la intolerancia del Consejo de Europa, acusan a la fuerza de policía italiana de racismo. Son sencillamente vergonzosas. Todo el mundo conoce los numerosos incidentes en los que agentes del orden son atacados, a menudo por inmigrantes ilegales, mientras cumplen funciones con valentía, dedicación y respeto a la ley. Yo me preguntaría si un Fernando Grande Marlaska sería capaz de pronunciar palabras así. Lamentablemente, no es la primera vez que algunos órganos del Consejo de Europa, financiados incluso con dinero de ciudadanos italianos, emiten
sentencias infundadas, fruto de un enfoque ideológico y de evidentes prejuicios. En 1949 Italia fue uno de los 10 estados fundadores del Consejo de Europa, nacido en la posguerra para defender la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Sin embargo, hoy ese espíritu original parece perdido, reemplazado por declaraciones cada vez más sesgadas y alejadas de la realidad. Seguiremos defendiendo a quienes cada día garantizan la seguridad de los ciudadanos italianos con orgullo. Y esa es la sensación, a permeabilidad wokista que está corrosionando todas las instituciones europeas y está llevando a decisiones y posicionamientos realmente dañinos para la sociedad europea, tal como llevaron a posicionamientos dañinos a la sociedad de Estados Unidos y que los americanos de Estados Unidos se dieron cuenta. Tal es así que yo podría incluso enlazar esto con las últimas declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que ha sido interpelada sobre esto de echar de las universidades americanas, sobre todo de Harvard, de las universidades americanas, a extranjeros y tratar de eliminar posiblemente las influencias wokistas. ¿Por qué? ¿Por qué han emprendido esta batalla en Estados Unidos? ¿Por qué han iniciado esto? Porque se han dado cuenta de cómo las instituciones universitarias se han convertido precisamente en sedes de adoctrinamiento, ojo, adoctrinamiento, que fabrican cierto tipo de ciudadanos que no son funcionales al progreso de Estados Unidos, más bien son perjudiciales. Y fíjate cómo digo yo, perjudiciales no al trumpismo, no, sino al crecimiento, a la construcción de un Estado y de una nación robusta. Robusta económicamente y, por supuesto, mental y emocionalmente. ¿Por qué digo esto? Fíjate lo que decía Caroline Leavitt. And giving that taxpayer money to trade schools and programs in state schools where they are promoting American values, but most importantly, educating the next generation based on skills that we need in our economy and our society. Apprenticeships, electricians, plumbers. We need more of those in our country and less LGBTQ graduate majors from Harvard University. And that's what this administration's position is. And we also are not going to tolerate the illegal, criminal, anti-Semitic behavior that we saw. Qué grande es esta mujer. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Decía que los esfuerzos de la administración Trump deben ser dirigidos a construir una sociedad o a dar dinero a aquellos centros que contribuyen a crear una sociedad fuerte desde el punto de vista económico e industrial. Una sociedad donde haya más electricistas, fontaneros, ingenieros y menos diplomados o expertos en LGTBIQ+. Fíjate el discurso de Caroline Leavitt y cómo todo esto encaja precisamente, aquí tenemos la traducción, encaja precisamente con el discurso de Giorgia Meloni, cómo precisamente en Europa acaban llegando qué tipo de personas como burócratas, pues titulados en grandes universidades con títulos que son sesgados ideológicamente y no contribuyen necesariamente a crear una Europa robusta. Así hemos talado árboles, con gente que lo más verde que tiene en su casa, en su apartamentito, en una calle oscura del centro de una ciudad, es una plantita de plástico o un cactus al lado de un ordenador. Dice la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, necesitamos más electricistas, fontaneros en nuestro país que graduados LGTBIQ de Harvard. Y esta es la postura de nuestra administración. Dime tú si Caroline Leavitt no tiene razón. Y sobre todo, dime tú si Giorgia Meloni no tiene razón. Y para ir al final de todo esto, vamos a analizar también la intervención de Giorgia Meloni en el cierre del Congreso de la Asamblea, de lo que sería el equivalente en España de la COE, ¿vale? De la Confederación de Empresas y Organizaciones Empresariales. ¿Qué es lo que dijo? Pues aquí lo vamos a escuchar. Contestare e correggere un approccio ideologico alla transizione energetica che ha procurato danni enormi alla sostenibilità economica e sociale delle nostre società, senza peraltro produrre i vantaggi ambientali che erano stati decantati. Debemos corregir, decía, ese sesgo ideológico, esa orientación ideológica sobre la energía verde que no solo ha producido una serie de daños a la industria tradicional, sino que además tampoco ha aportado grandes ventajas al medio ambiente.
Ha ragione. Recibe aplausos, aclamada Giorgia Ha Meloni. ragione il presidente Orsini quando dice che una tecnologia non si cambia per norma. Dice, tiene razón el presidente Orsini, presidente de la Confederación, cuando dice que una tecnología no se debe cambiar por norma, tal como quieren hacer en Europa, de arriba hacia abajo, porque la ideología lo impone. Hemos visto lo que ha pasado con el apagón en España. Solo chi non aveva mai messo piede in un capannone poteva pensare di farlo, eppure è esattamente quello che l'Europa ha fatto negli ultimi anni. Io ancora oggi Dice, solo quien nunca ha puesto un pie en una tienda de campaña puede pensar que esto es legítimo hacerlo. Y es lo que ha hecho Europa en los últimos años. Io ancora oggi non riesco a capire il senso strategico di fare una scelta del genere. Y yo, a día de hoy, no consigo entender cuál es el sentido estratégico de hacer una elección de este tipo. Esto es lo que dijo Giorgia Meloni, que viene a cerrar un poquito un posicionamiento del gobierno de Giorgia Meloni, que trata de abrir un espíritu crítico sobre muchísimas cuestiones que se están asumiendo sin ser cuestionadas, simplemente porque la dice Europa, como si Europa fuera una entidad de mayor autoridad, de gente que piensa mejor, y además se lo están creyendo, que creen que son los buenos, que son los mejores, que son la élite, tanto moral como intelectual, cuando sin embargo lo que estamos viendo es que a dónde está yendo Europa no es a ser más competitiva, no es a tener una industria que pueda competir con la de China, no es a tener una economía, un sistema financiero a la altura del de Estados Unidos o del este asiático. ¿A dónde vamos? Si solo nos dejamos llevar por la ideología sin tener en cuenta el contexto y la realidad y la necesidad de las personas. No estaremos tratando de crear un mundo desde la teoría en lugar de construirlo de arriba hacia abajo, por tanto, en lugar de construirlo desde la práctica de abajo hacia arriba. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con el posicionamiento de Giorgia Meloni? ¿Consideras que estas estructuras supranacionales son un incordio y deben ser desmanteladas o replantearse al menos su función? ¿Crees que en Europa hay intelectuales que piensan mejor que nosotros que estamos en cada país? En Europa, como si Europa fuera un lugar situado por encima, ¿no?, de cada uno de los países. No sé. Escríbeme en los comentarios. Dime qué es lo que opinas. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.